Hola muchachos, hoy vamos a ver la unidad número 3 que se llama ángulos, ¿ya? Que corresponde a geometría. Esto es obviamente matemáticas para el séptimo año básico. Vamos a saltarnos entonces. La primera parte que nosotros hemos estudiado, en las dos primeras unidades, tienen que ver con números, con la parte quizá álgebra que se llama en la geometría, que se divide en dos ramas grandes, o en tres más bien, álgebra, geometría y estadística. Hoy día vamos a empezar a estudiar un poco de geometría, donde obviamente también ocupamos algunos procesos numéricos como sumas, multiplicaciones y las operaciones básicas que nosotros conocemos, ¿ya? Puntualmente lo que hoy día quiero que estudiemos son los ángulos y los tipos de ángulos que existen y cómo se miden estos ángulos y bueno, para qué nos sirven y cosas de ese estilo, ¿ya? Bueno, los ángulos son considerados como una figura geométrica que están delimitados o determinados por dos líneas, ¿ya? O dos rectas. Por ejemplo, si hago una línea así y hago otra línea pasar que choquen en un punto, por ejemplo, voy a borrar esta de aquí, por ejemplo, ahí tienen ese punto en común y acá se genera algo así. Es como que piensen en que yo tengo algo así de este estilo. Tengo este plumón y tengo este otro acá. Y este plumón, el verde, se abre. Llega hasta esa parte, por ejemplo. Ahí están unidos acá en la punta. Y se abre. Cuando se abre, dependiendo de cuánto se abra, cuán grande o cuán poco se abra, ahí, bueno, eso tiene un valor adentro. Va a ir cambiando. Ese trocito de ahí, este, va a ser cada vez más grande mientras se vaya agrandando. Por ejemplo, podemos tener, al principio vamos a empezar ahí. Después se puede crecer un poco más. Después puede crecer más todavía. Y más. Y más. Y más. Y todo lo que yo quiera, en realidad. Bueno, así en realidad todo lo que yo quiera no, porque voy a llegar a un momento en que va a coincidir con la primera línea. ¿Ya? Es como que doy una vuelta. ¿Sí? Entonces, esa cantidad que va creciendo o que va disminuyendo, depende de cómo lo miremos, se llama ángulo. Y está determinado, entonces, por dos líneas. ¿Ya? Estas dos líneas tienen un nombre y generalmente se les coloca una flecha, una punta de flecha para indicar que pueden crecer, pueden seguir creciendo, ¿ya? Y estas líneas se llaman lados del ángulo. Este es el ángulo, este que está aquí, esta parte. Este es el ángulo, ¿ya? Y estos son los lados del ángulo, lado y lado. Generalmente, generalmente nosotros en matemáticas le ponemos nombre con letras. Vamos a poner A, B, y este punto en común, es muy importante, se llama vértice. No se olviden de ese nombre nunca más. Vértice, ¿ya? Que es el punto donde se unen estos dos lados y generan entonces un ángulo, ¿ya? Al vértice también se le pone un nombre. C, ¿ya? C. Por ejemplo, una letra cualquiera. Y yo, por ejemplo, para darle un nombre a ese ángulo, no el valor en sí, sino un nombre, yo voy a usar esta simbología. Así, eso se define como ángulo. Voy a hablar del ángulo ACB. Fíjense en el nombre. Quiero que tomen atención acá. Siempre la letra que corresponde al vértice va a ir en el medio. Porque yo también puedo anotarlo como ángulo BCA. Depende de donde yo lo mire. Puede ser el ángulo ACB, o sea, ACB. Este lado, el vértice y ese lado forman este ángulo. O el lado BCA forman el mismo ángulo.
Uno está mirado hacia allá y el otro está mirado hacia el otro lado. O sea, como que de aquí creció hacia acá y el otro en cambio es como que de aquí parte y crece hacia allá. ¿Ya? Da lo mismo porque vale en cuanto a la medida o al valor, es lo mismo. ¿Ya? No cambia la medida. Lo que sí cambia es el nombre, ¿no? Pero ojo, que la letra del vértice siempre va en el medio. Siempre va en el medio, indistintamente de cómo yo lo escriba. ¿Ya? Eso es un ángulo. Así se define un ángulo. ¿Y cuáles son los valores en los que se mueve ese ángulo? Bueno, los valores que puede tomar un ángulo es desde... Bueno, los ángulos se miden con grados. ¿Ya? Hay varias formas de medición en realidad de los ángulos, pero nosotros en esta oportunidad los vamos a medir con grados. ¿Ya? Con grados. Y lo vamos a poner así los grados. Una pelotita arriba. Por ejemplo, 5 grados. Es como los grados centígrados de calor. 5 grados Celsius, ¿ya? Tiene que ver con grados de calor. Acá tiene que ver con los grados del ángulo. Con cuánto se abre o cuánto se cierra, ¿ya? Y todos los ángulos, pues lo mínimo que pueden medir es que no midan nada. O sea, que midan 0 grados. Y lo máximo que pueden medir es 360 grados. Pero 360 también va a ser igual a cero. A ver, ¿por qué va a ser igual a cero? ¿Dónde yo mido los ángulos? Los ángulos generalmente se miden en una especie de círculo. Por ejemplo, si yo tengo esta figurita acá, que estoy formando un ángulo, estoy pensando que esta línea, ¿cierto? Esta línea partió aquí, partió así, y empezó a darse vuelta para allá. Piensen como que fueran las manecillas del reloj. Empezó a dar vuelta, 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 por ejemplo, da vuelta, 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 llega un punto que llega acá mismo, justo aquí. Y fíjense que dio toda esa vuelta, que forma un círculo, toda esa vuelta. Todo ese ángulo son 360 grados, o también se puede considerar como 0 grados, porque partió aquí y dio la vuelta completa y llegó acá mismo, entonces llegó al principio en el fondo. Entonces vamos a decir que los 360 grados también equivalen a 0 grados. Bueno, eso es importante de manejar. Ahora bien, ¿con qué artefacto nosotros podemos medir los grados de un ángulo o la longitud del ángulo? Lo vamos a medir con un transportador. Con un transportador. Esta es la herramienta que nosotros vamos a usar para medir ángulos. ¿Ya? Los transportadores generalmente son de la mitad, de 180 grados. Hay algunos que son completos, que son un círculo, pero con la mitad nos basta y nos sobra. ¿Ya? Es una de las reglas que viene, por ejemplo, cuando ustedes compran el set de reglas, que vienen las reglas largas, las triangulares, que una es cuadra, otra es un triángulo, y una que se llama transportador, que es de esta manera. Generalmente es así. Es una reglita que tiene eso, y acá tiene como un hoyito, y acá tiene una serie de números. ¿Ya? Perdón que no sea muy bueno el dibujo, pero más o menos la idea es un transportador. Ese es el transportador. ¿Ya? Ya, pues, ¿y cómo medimos los ángulos? Bueno, veamos cómo se miden los ángulos. Teniendo mi transportador, por ejemplo, si a mí me dicen, calcule la medida del siguiente ángulo, considerando obviamente que las líneas están del todo derechas, ¿ya? Me dicen, ¿cuánto mide este ángulo? Este trocito de acá. Ahora, fíjense que yo puedo poner la línea acá, o la línea acá, y eso da exactamente lo mismo porque el ángulo mide lo mismo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es tomar su transportador y posicionan
Recuerden que es de esta manera. Acá tiene una línea que es como el centro. Esa línea del centro siempre tienen que posicionarla justo acá en el vértice. Y esta línea de aquí, que va ahí justo con el centro, tienen que hacerla coincidir. Tienen que hacerla coincidir con cualquiera de los dos lados. Por ejemplo, yo en este caso voy a hacerla coincidir con este lado de acá, con el lado A, ¿ya? Con el lado A. Entonces voy a poner mi escuadra aquí, mi transportador, perdón, a mí se me olvida el nombre. Considerando que iba mi transportador. Ya, coloqué mi transportador ahí para medirlo, justo ahí. Ya, puse mi transportador sobre esto y aquí parte entonces, dice 0 grados. Pero a veces aquí también dice 0 grados. Aquí chiquitito, 0 grados, porque yo puedo partir de acá para allá. Acá yo estoy midiendo hacia arriba, ¿ya? Así en sentido contrarreloj, o sea, en sentido antihorario. Porque las manecillas del reloj se mueven hacia acá, pues, hacia la derecha. Acá yo estoy midiendo en sentido antihorario, ¿ya? En sentido contrario de las manecillas del reloj, hacia allá. Bueno, entonces 0 grados, y ahí esa línea me va a marcar un grado. Por ejemplo, más o menos como 30 grados, así al ojo nomás, ya estoy dando una idea. Entonces ahí ponen el centro, entonces el vértice, hacen coincidir acá la línea y ven dónde llega esta otra línea, en qué ángulo. Bueno, aquí llega en 30 grados, ¿ya? Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo? 30 grados, ¿sí? Pueden cambiar el orden, o sea, pueden alterar la forma en que colocan el transportador y va a dar exactamente lo mismo. Por ejemplo, que lo tenga el mismo ángulo, y tenga el vértice, y yo coloque el transportador ahora sobre esta línea. Así. Como era de ese estilo. Y ahora lo coloqué así mi transportador. Ahí está la mitad. Y ahora aquí están los 0 grados. Yo estoy midiendo para acá, en sentido horario. Bueno, pero aquí también esa línea va a llegar a los 30 grados. ¿Ya? Así que no importa desde donde yo lo mida. Coloco el transportador así o al otro lado y me va a dar el mismo valor del ángulo, porque el ángulo es el mismo. ¿Ya? Es como que ustedes calculen, por ejemplo, la distancia así. La distancia desde este niño, que hay entre este niño y este niño acá. Por ejemplo, de aquí para allá son 5 metros. ¿Ya? Pero resulta que de aquí para acá también son 5 metros. Entonces está lo mismo como lo mido. ¿Ya? No importa si lo mido desde este niño acá, niño con pelo, hacia allá, hacia el niño calvo, o del niño calvo hacia el niño con pelo. O sea, da lo mismo, porque la medida es la misma. La longitud es la misma. Así que no importa dónde yo mida. ¿Ya? Entonces con un transportador medimos los ángulos y los medimos de esa manera. Perfecto. Vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos a ver ahora los tipos de ángulos. De acuerdo a algunas medidas específicas, reciben un nombre en particular. ¿Ya? Y fíjense que piensen que todas las figuras geométricas que nosotros vamos a estudiar en el futuro tienen ángulos. Por ejemplo, el triángulo. El nombre lo dice, triángulo. Tres ángulos. Es una figura que se forma al juntar dos lados entre tres ángulos. O sea, tomo dos ángulos, junto un lado y tomo los otros dos y junto otro lado y se forma una figura. Piénsenlo de esta manera. ¿Sí? A ver. Solo para dar un ejemplo de triángulo, así bien rápido, sin ahondar mayor en el tema. Pero yo tengo un ángulo así y formo un triángulo. Aquí tengo un angulito. Aquí se me forma uno. Acá hay otro ángulo. Y acá hay un tercer ángulo. Triángulo. Tres ángulos. ¿Ya? Y ahí se me forma esa figura que se llama triángulo. Bueno, vamos a ver entonces ahora sí los tipos de ángulos. ¿De acuerdo? Se van a clasificar de acuerdo a cuánto miden. Entonces,
está el ángulo, ángulos agudos, agudos. A ver, los ángulos agudos son todos aquellos ángulos que miden menos, menos de 90 grados. Todos los ángulos que midan menos de 90 grados se llaman ángulos agudos. Ya, ángulos agudos. Todos aquellos entonces que midan menos de 90 grados se llaman ángulos agudos. Por ejemplo, un ángulo de 30 grados. Así, que es el que calculamos nosotros delante, que mide 30 grados. Bueno, ese es un ángulo agudo, si lo queremos clasificar de acuerdo al nombre. ¿Ya? Luego tenemos el ángulo recto. Ángulo recto. Este mide exactamente 90 grados. ¿Ya? 90 grados. Como en su dibujo, es así. Y se le hace como una especie de cuadradito ahí. Y yo digo que eso mide 90. ¿Ya? Que es como que forma justo así como un cuadradito. O un rectángulo. Si lo tomo así, más largo. ¿Ya? En cambio, todos los otros son más chiquititos. Así. Porque no puede ser más grande que esto. O sea, tendría que ser un poquito más chico. ¿Ya? Por ejemplo, el caso del ángulo recto es bastante importante para darle un ejemplo así de la vida cotidiana. Las casas, todas las esquinas de las casas, donde se juntan dos paredes, tienen una medida de ángulo 90.